El conflicto es la base de la gran mayoría de nuestras historias favoritas. Nacen, se nutren y avanzan a través de él, y es lo que nos permite empatizar con los personajes. Principalmente existen dos tipos de conflicto. El conflicto interno es todo aquello que choque directa o indirectamente con lo psicológico de nuestro personaje, ya sean sus sueños, aspiraciones, esperanzas, moralidad o deseos. Por ejemplo, un protagonista que no desea matar, pero toda su vida ha sido entrenado para eso. Luego tenemos el conflicto externo, que es lo que suele mover tanto a la historia como a los personajes. Podría ser que nuestro personaje que no quiere asesinar justamente ha sido atacado donde le duele y se ve obligado a romper sus códigos para buscar venganza. Si unimos esos dos conflictos, tenemos la trama de John Wick, por ejemplo. En cualquier caso, la gran mayoría de historias tienen este tipo de conflictos, algunos más interesantes que otros, pero hasta en series como Keyon están presentes. Y es que el conflicto no debe ser algo necesariamente filosófico o imponente para ser un buen conductor de la trama. Cosas banales como querer impresionar a alguien o buscar el entendimiento mutuo, siendo bien explorados, pueden traer consigo algunas de las historias más fascinantes. Luego llegamos a Mushoku Tensei y sus capítulos 16 y 17, donde tenemos entre dos personas un choque entre cuatro conflictos internos y un gran conflicto externo, y todo lo observamos desencadenarse en dos conversaciones. Y por si fuera poco, estos se vienen construyendo desde el principio de la serie, y ni siquiera son parte principal de la trama en todo momento. Se construye prácticamente solo desde la caracterización de los personajes en los primeros capítulos. Pero ¿cuáles son esos conflictos?, se preguntarán. Comencemos con Paul. El primer conflicto interno de Paul viene desde su niñez. Su padre siempre fue una figura antagónica en su vida, quien ponía unas expectativas en él como noble que simplemente no quería. Paul desde pequeño nunca ha visto una figura paterna adecuada, y por ende él no quiere repetir los mismos errores con su nuevo hijo, y aquí es donde interviene su crianza. Rudy es a sus ojos un prodigio, y por su comportamiento no solo no tiene chance de ser un padre para él, sino que se tratan como iguales, diluyendo así esas líneas que deberían haber sido trazadas por sus propios lazos de sangre. Paul no solo se siente un fracaso ya que no puede ayudar en nada a su hijo, sino que encima genera un complejo de inferioridad tan grande que pone expectativas irreales en él, que ni él mismo puede llevar a cabo. Aquí es donde entra en juego el segundo conflicto importante de Paul, su familia. Desde el desastre de teletransportación, Paul lleva a cabo una búsqueda para encontrar a los desaparecidos y ayudar a aquellos que fueron esclavizados, pero no encuentra nada de información sobre su familia. La desesperación lo va consumiendo poco a poco hasta llegar al punto del alcoholismo, pero ahí es cuando quiere ser mejor que su padre y se encarga de cuidar muy bien a Norrin, quien para él es una figura que no solo debe proteger, sino que no le cuestiona. Esta capa de seguridad es lo último que lo mantiene con cordura, ya que solo se está culpando él mismo, hasta que se encuentra con Rudy. Antes de entrar a los conflictos internos de Rudy, hablemos de aquello que nos ha llevado a este encuentro, el desastre de teletransportación. A pesar de su importancia general para la trama, en este momento simplemente es un desastre natural que mueve a todos los personajes de la historia debido a lo masivo que es. Y si bien la mayoría del tiempo estamos ocupados con Rudy y su viaje, poco a poco hemos visto pinceladas lo que realmente ha significado para la historia. Muertes, esclavitud, traiciones políticas, personas desaparecidas, un desastre que ha desencadenado una vida de terror para muchos. Divide a los protagonistas y personajes secundarios conocidos y permite que la historia respire de sus interacciones. Por ende, cuando se reencuentren, no serán las mismas personas que eran antes. Es decir, es un conflicto externo que influye directa e indirectamente en los conflictos internos, no solo de Rudy y Paul, sino de todos los personajes de Mushoku Tensei. Magistral. Ahora pasemos a Rudy. El principal conflicto interno de Rudy es obviamente su reencarnación y lo que significa esta segunda vida para él. Sus ansias de vivir al máximo han sido lo que ha despertado su talento para la magia, y por ende su poder más grande. Pero también sus memorias le han permitido permanecer de cierta manera humilde, entre comillas, ante los ojos de los demás, lo que le genera esta aura de grandeza a su alrededor, cosa que nosotros como espectadores no sentimos porque conocemos realmente quién es Rudy. Pero esta disociación entre su persona actual y las memorias de quien fuera antes le genera una desconexión con los seres de este mundo, a quienes siempre ha tratado como NPCs. Por ende, no les da la importancia que merecen. Rudius está tratando a su nueva familia con la misma indiferencia con la que trataba a su familia del pasado. Está repitiendo los mismos errores. Su segundo conflicto interno es su inmadurez disfrazada por sus memorias. Rudius, a causa de su reencarnación, cree que siempre está por encima de los demás, por eso los trata con condescendencia la mayoría del tiempo, y no es hasta que empieza a confiar en Dead End como grupo que se abre un poco en este aspecto. Pero esto regresaría a morderlo durante su encuentro con Paul.
Ahora hablemos de las conversaciones. Paul y Rudius se encuentran en dos puntos muy diferentes de su viaje, uno en la más absoluta miseria y otro se siente en alza porque aunque ha tenido problemas, todo ha salido relativamente bien, y por ende chocan. Paul ataca a Rudius porque ve que un igual a él no ha hecho nada para ayudarle, siendo esta su responsabilidad como hijo de la familia, algo que nosotros sabemos que no debería ser así, y Rudius se defiende de Paul porque no entiende cómo es que aun haciendo las cosas bien, bajo su punto de vista, está siendo atacado por ello. Lo siente injusto. Es por eso que todo le pega de frente cuando realmente se da cuenta de que sí pudo haber hecho algo más, pero que simplemente no fue lo suficientemente responsable como para pensar en ello, nuevamente debido a su desconexión con los seres de ese mundo. Aquí, todos los conflictos chocan por primera vez, la inexperiencia de ser padre contra la desconexión emocional de su hijo y el sentimiento de inferioridad de Paul contra la superioridad que siente Rudius por sobre los demás. Y así llegamos a la resolución. Los dos por separado enfrentan de diferentes formas las cosas. Rudius comprende uno de sus dos conflictos internos gracias a su propia reflexión y Paul, debido a la ayuda de Giz, es capaz de resolver ambos. Paul en su charla con Giz se da cuenta de que su hijo, por muy superior que sea él, siempre será su hijo. Es un niño y ponerle expectativas irreales encima no es algo bueno ni debe hacerse, y que es preferible que haya tenido un viaje de rositas que el haberlo encontrado muerto. Ahí decide disculparse. Rudius, por su parte, lo enfrenta con un mayor pesimismo. Se da cuenta de que cometió un error, de que es su culpa el no haberse interesado más por lo que le rodea, pero sus memorias evitan que vaya a disculparse. Él no puede hacerlo. Y aquí es donde yace lo hermoso de esta situación. Paul decide ir a disculparse con Rudius, pero desde su superioridad moral, ha escuchado muchas veces esas palabras y no siente la fuerza detrás. Simplemente no siente esa conexión con él. Por ende, son palabras vacías. Hasta que ve la cara de Paul. Esa cara lleva a Rudius a recordar una escena de su pasado, una donde él no fue capaz de hacer lo que hizo Paul y por ende resuelve su segundo conflicto. Él no es superior a Paul, él con todo y que es menor que su yo anterior, ha podido hacer cosas que para él simplemente eran imposibles. Lo comprende, empatiza y decide dejar el problema atrás. Y después, toda esta situación se libera en un abrazo entre un padre que está intentando ser mejor para el bien de su familia y un hijo que está aprendiendo a entender las conexiones y a vivir seriamente.